Y bueno, les dije a sus compañeros que marcaran. Es cierto, porque de aquí se va a sacar todo, miren. Hasta le voy a ayudar a marcar nada más. Entonces, ¿qué quiere decir la fórmula? Súmame del primer dato hasta el último. ¿Qué va del primero hasta el último? ¿Qué son las CFI? 1 por las XY, que son marcas de qué? Marcas de clase, y son XY. Marcas de clase. Entonces, 30 punto ¿qué? 5 por 30.5. Sigo. Más, el siguiente dato es 5. ¿Por quién? 42.5. Y le pongo 5 por 42.5. Más 6 por 54.5. 54.5 más 22 por 66.5 más 5 por 78.5 más 3 por 90.5. Y todo esto, fíjense, voy a cerrar el primero, entre, ¿cuántos datos tenemos en total? 42 trabajadores, ¿no? Sí. Entonces 42. Y cierro, yo puse mi corchete, pero ustedes son 3, 1, 2, ¿cuánto me da la media? X media. ¿Cuánto? 64.21. 64 punto ¿qué? 21. ¿Dudas? Bien. Aún así, si se distribuye, la más grande son los que 60. Quiere decir que digo, creo que muy bien, porque está entre los 60 las medidas de tendencia ¿qué? Central. ¿Sí? Entonces, donde se concentra el mayor número de ¿qué? De datos. Entonces voy entre los 60, digo, ay, a lo mejor voy bien. Luego en el examen, ven, en su tallo hoja, ¿no? Dicen 10. Ay, oye, pues no estás viendo que está entre los 60. ¿Sí? Entonces, dudas, ¿no? Hagan su nota, por favor. Bien, esto quiere decir lo que sigue, ¿no? Entonces le voy a poner aquí. X mediana va a ser igual. Digo, número de datos entre 2. ¿Cuántos trabajadores tengo? 42. ¿Entre 2? 21. Este va aquí. Menos. A ver, bien abusados. Si observan que aquí no dice del primero al último, a la N, entonces tienes que buscar en dónde llega el 21. ¿En dónde? ¿En qué parte? En la frecuencia absoluta. Es decir, ¿puede ser menos? No, maestra. Puede pasarse, pero no puede ser menos. Es decir, 1 ya llegó al 21. No. Entonces 1 no puede ser. 5 más 1, ¿ya llegó al 21? No. 6 más 5 más 1, ¿ya llegó al 21? 22 más 6 más 5 más 1, ya se pasó, ¿verdad? Entonces, la frecuencia de la mediana es esta, en donde quedó. ¿Sí me doy a entender, muchachos? Ahí es en donde es la frecuencia de la mediana. Y le pongo Fred de la mediana. Es decir, este valor es el que va aquí, es este mismo. Entonces le pongo 20 ¿qué? Ahora, sumatoria de la CFI. Muchachos,
Cuando yo ya encuentre la frecuencia de la mediana, lo que está arriba sumo. Es decir, 6 más 5 más 1, 12. Ese es esta parte. 12. Es eso. ¿Dudas? ¿Puedes repetir lo de la frecuencia mediana, por favor? Resulta que tú buscas el número de datos entre 2, porque te dice que la mediana es la mitad de los datos. 42 entre 2, 21. Te vas a la frecuencia absoluta y dices, ¿en dónde cabe el 21? 5, ¿ya llegó al 21? No. Sí, digo, 1, ¿ya llegó al 21? No. Entonces, 5 más 1, ¿ya llegó al 21? No. 6 más 5 más 1, ¿ya llegó al 21? No. 22 más 6 más 5 más 1, ¿ya llegó al 21? Sí, ya está, se pasó. Se puede pasar, pero no puede ser que menos. Ya no me puedo pasar más de eso. Entonces, en esta parte está la frecuencia de la mediana. ¿Y cuál es este? Esta parte que está aquí, mira, frecuencia de la mediana, y por eso lo puse aquí. ¿Sí? Ahora, ¿en dónde está la sumatoria de la CFI? Cuando ya encuentras la frecuencia de la mediana, lo que está arriba, sin contar la mediana. ¿Cuál es lo que está arriba? 6 más 5 más 1, 12. Es esta parte que estoy poniendo aquí. ¿Te doy a entender? Ahora, por la amplitud, ¿pero cuánto medía nuestra amplitud que ya la encontramos? 12 por 12. Más, ¿qué quiere decir límite inferior? Ah, pues buscas a la mediana y agarras la parte de las fronteras. ¿Se acuerdan que se llama inferior y superior? Pues el inferior, ¿cuál es? ¿60 punto qué? 60 punto. Maestra, ¿por qué no tomo el de las clases? ¿Quién me lo podría decir por qué no tomo el de las clases? Porque se pierde un dato. Porque un dato de qué? Se está separando las barras, ¿no? Y ese no es confiable. Entonces tiene que ser ¿quién? La de las fronteras. Y tiene una jerarquía de realizar la operación, fíjense. En mi calculadora tengo que poner primero 21 menos 12. ¿Cuánto me da mi calculadora? ¿Cuánto? 9. Déjenlo ahí. Divídelo entre 22. No borren el dato. Multiplícalo por 12. Al final, súmale 60.5. ¿Cuánto le da la mediana? ¿Cuánto? 40. Va entre los 60, miren. Uy, ya ven, porque es una medida de tendencia, ¿qué? Central. Hagan su nota, por favor. Atención. Entonces, maestra, ¿cómo voy a representar el límite inferior más delta 1 entre delta 1 más delta 2 por la amplitud? ¿Cómo voy a representar el delta 1? Fíjense, delta 1 se llama el exceso, es decir, la moda. Dice que la moda es el ¿qué? El que Se presenta con mayor, es decir, el más alto en datos agrupados, ¿eh? El valor más alto. ¿Cuál es el más alto? Esa es la moda. Maestra, y si usted en mi examen me presenta un 22 aquí, un 22 acá, tendrías que hacer 2 modas. Maestra, y si en mi examen una aquí, otra aquí, otra aquí, ¿tendrías que hacer 3 modas? No. Nada más hay moda y bimodal. No hay trimodal, ¿eh? Si se presentan 3 datos iguales, le dirías que altos. Iguales, ¿qué le dirías? Sin moda. ¿Eh? Les digo porque en el examen de la superior va a pasar, ¿eh? Les van a decir moda, bimodal, trimodal y cuatrimodal. Y ponen cuatrimodal. No. Después de 2 te dice que ya no hay moda. Nada más hay moda y bimodal. Entonces, en este caso, nada más hay una. Entonces, ¿qué hacemos? Esta es mi moda. Ajá, esta es mi moda. Entonces, fíjense lo que va a pasar aquí. ¿Cómo hago delta 1? Como es mi moda, hoy ocurrió, coincidió, pero puede no coincidir, Entonces digo, 22 menos el superior que se llama el exceso. O sea, la moda es 22 menos el de arriba, que es ¿qué? 6. Eso es delta 1. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto? 16. ¿Cómo sacas delta 2? Delta 2 es la moda menos el de abajo.
¿Cuál es el de abajo? 5. ¿Cuánto me da? 17. Así sacas delta 1 y delta ¿qué? 2. Vamos a sustituir, muchachos. ¿Se acuerdan que esto dice que es lo siguiente? Entonces digo, X moda va a ser igual. Límite inferior, como esta es la moda, también cayó. ¿Cuál sería su límite inferior? Siempre de las fronteras. ¿60 punto qué? 60.5 más. Mi delta 1, muchachos, ¿cuánto vale? 16. Entre 17 más 16 por mi amplitud. ¿Cuánto vale mi amplitud? 12. Vamos a llevar jerarquía de operadores. 17 más 16. 33. Primero dices C, 16 entre 33 en su calculadora. 16 entre 30 y qué? 33. No lo borren. Multiplíquenle por 12 el resultado. No lo borren. Súmenle 60.5. ¿Cuánto me da mi moda? 60 y qué? 6.31. Está entre los 60, ¿no? Parece que ahí va. ¿Sí? Hagan su nota, por favor. Voy a poner con color naranja lo que cambie. Límite inferior. Más. Fíjense. Posición del cuartil T. Menos. ¿En lugar de qué? Número de datos entre 2, ¿no? Sumatoria de las FI por la amplitud entre la frecuencia, pero ya no se va a llamar mediana, se va a llamar del cuartil T. Nada más cambió esto, miren. Bueno, y la palabra cuartil T. Es decir, ¿cómo saco primero la posición? Posición del cuartil T. Vas a poner el número del cuartil T que te estoy pidiendo por el número de datos. Si se divide la población en 4 partes, ¿entre cuánto la voy a dividir? Entre 4. Si la divido entre 4 la población, pues entre 4, ¿no? Los deciles, ¿entre cuánto se tendrían que dividir? ¿Y los centiles? 300. Entonces, primero saco esto y lo pongo aquí. ¿Me doy a entender? ¿Dudas de la fórmula? El límite inferior, maestra, pues una vez que saqué la posición, pues hago lo mismo que aquí, ¿no? Busco el límite inferior, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? Ahora, voy a hacer esto. Voy a dar 2 puntos final al que me conteste. Van a levantar su mano. La necesito, yo quiero contestar. ¿Qué cuartil es igual a la mediana? ¿Y por qué? ¿Qué cuartil es igual a la mediana? ¿Por qué? Porque está justo a la mitad. Miren, muchachos, si yo les dije que la mediana divide a la población 42 exactamente a la mitad, pues entonces, si yo tengo 4 cuartiles, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4, pues entonces el cuartil 2 tiene que ser igual a la mediana. Y si no lo es, digo, ya me voy a salir porque ya va a terminar el examen y tengo 0. Hasta aquí es en donde me doy cuenta si todo está bien o todo es 0. ¿Me doy a entender? Entonces, vamos a comprobar que sí. Vamos a sacar el cuartil 2. Entonces digo aquí, posición del cuartil 2. ¿Qué cuartil le estoy pidiendo? 2. Número de datos, 42 trabajadores, ¿no? Entre 4. Díganme cuánto es. 42 por 2 entre 4. ¿Cuánto? 21. 21. ¿Sí? ¿En dónde me voy a sumar el 21? ¿5 es igual a 21? 5 más 1 es igual a 21.
6 más 1 es igual a 21. ¿En dónde queda? Pues aquí está el cuartil que 2, 22. Pues este valor es el que va aquí, miren. Miren. ¿Y qué? 21 es el valor del cuartil, ¿no? Menos. ¿La sumatoria cuánto me dio? La sumatoria, muchachos. 12. ¿Cuánto me da esto? 12. 12. Acuérdense que es la sumatoria de arriba. ¿Cuánto es? 12. ¿La amplitud cuánto vale? 12. ¿Cuánto vale mi frecuencia del cuartil? 22. El límite superior, el límite inferior, ¿cuál es? 60 punto qué? 60.5. Entonces, el cuartil 2, ¿cuánto vale? 21 menos 12 sobre 22 por 12 más 60.5. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? 65 punto qué? 40. Muchachos, 65.40, ¿la mediana? Está muy bien sacar el bien. ¿Dudas? Decil se representa por la letra D. ¿Y el centil? Centil, ajá, con la letra C. ¿Ya ven por qué le pusieron Q al cuartil? Porque si yo le dijera cuartil con C, no se identificaría, ¿no? Pero Entonces, también lo podemos llamar con P, ¿no? De percentil. Percentil. Por eso muchos le pusieron percentil, para que no confundir. Pero bueno, cuartil, decil y centil. Decil divide a la población y muestra en 10 partes para poder estudiar. Centil en 100 partes para poder ser estudiado. ¿Cuál sería su fórmula del decil? A ver, vamos a copiarla. ¿Qué le pongo aquí? DT es igual a qué? Límite inferior más posición del decil T menos sumatoria de la CFI por la amplitud entre la frecuencia de qué? Decil T. ¿Cuál sería su posición? Posición del decil T es igual a número de datos del decil T por número de datos entre, este sería que número del decil T, ¿no? Sí. ¿Entre qué? Entre 10. Entre 10. Y del centil, pues le cambio esto por C, 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 C y C, ¿no? Y entre 100. Tarea. O sea, tarea aquí me la van a hacer 4 menos el valor mínimo. 28 es igual a qué? Rango recorrido. Pero otra de las medidas, pues esa ya no la sacamos, ¿no? Ya lo sacamos. Muchachos, pero otra de las medidas de dispersión es la desviación estándar y la varianza. Bien abusados. Ahorita voy a sacar las fórmulas de ella. Ajá. ¿Qué son? Fíjense. Les voy a explicar tantito, ¿eh? Si yo tengo aquí 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues las medidas de tendencia central son en donde se concentra el mayor número de datos, ¿verdad? Pues las medidas de dispersión son estas, miren. Como su nombre lo indica, están dispersos. Es decir, la otra contraparte, ¿no? ¿Qué sería la otra contraparte? Pues los que van a salir con qué? Con el examen de la vocacional de 7 a 7.5. Digo, de 7.5, de 9 a 10. Son los poquitos, los dispersos. Esa es una medida de qué? Dispersión. Y las de tendencia central son donde se concentra el mayor número de datos, los que van a salir con 7, 7.5 y qué? 8. ¿Sí se dan cuenta? Esos son. Maestra, pero yo quiero decirle otra cosa. Cuando yo saque la varianza, va a ser un número grandote. Y cuando saque la desviación estándar, va a ser un número chiquito, bien chiquito así. Ah, pues sí, dentro de estos dispersos hay unos que sacan 7, 7.5 y hay otros que sacan 8, ¿no? A lo mejor muchos sacan 8 o muchos sacan 7.5, ¿no? Y otros sacan 8. ¿Sí me doy a entender? Por eso este es que
grande el valor y este es ¿qué? Más pequeño. ¿Sí me doy a entender, jóvenes? Entonces, bien abusados aquí. Pues esas son las medidas de dispersión. Es la otra parte de las medidas de tendencia, ¿qué? Central. ¿Sí? ¿Dudas? Entonces, ¿cuál es su fórmula? Bien listos, miren, voy a ponerle con naranja y que va a cambiar. Este va a cambiar y entonces se va a llamar S cuadrado. Así se va a llamar, S cuadrado. S nada más. Y miren, voy a copiar. Lo que no cambie, Lo que no cambie. Con negro. Súmame de I igual a 1 hasta N. Fíjense, no ha cambiado nada, La CPI por la CXI entre número de datos. No ha cambiado nada, pero fíjense, voy a empezar a ponerle un cambio. Al cuadrado. Menos la media al cuadrado. Noten que este pedacito no abarca hasta acá, Y miren también que cambia. Lo único que cambia de la medida de tendencia central, la media, es el color naranja. Pero miren, la varianza. Le voy a poner lo que cambia con naranja. Nada más con naranja, ¿Qué cambió? Que aquí hay raíz y aquí no hay qué. Es decir, yo lo hago sin raíz y luego le saco raíz cuadrada y ya saqué la que la desviación estándar. Lo hago sin raíz y luego ¿qué hago? Saco la raíz y ya saqué las dos al mismo tiempo. ¿Sí se dan cuenta? ¿Dudas? Copien ese por favor para la desviación estándar y ahorita le llenamos los datos. Pues es esto, ¿no? Nada más que este es al cuadrado, miren. Al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado, ¿no? Esa parte primero me la hacen, entonces digo 1 entre 30.5, ¿pero qué? Al cuadrado. Entonces digo 1 que multiplica 30.5, ¿pero qué? Al cuadrado. Más. ¿El siguiente me lo dictan? 5 que multiplica ¿qué? 42.5 al cuadrado. Alguien vaya lo metiendo en su calculadora así con estos paréntesis. 1, 2, cada uno de los paréntesis. Más. ¿Cuál más? 6 que multiplica ¿qué? 54.5 al cuadrado. Más. 22 que multiplica 66.5 al cuadrado. ¿60 qué? 66.5. El otro. 5 que multiplica 78.5 al cuadrado. Ajá. Y 3 que multiplica 90.5 al cuadrado. Y después cierran un paréntesis, muchachos. Miren, estoy cerrando este. Es más, hasta lo voy a poner con naranja. Cierro y le pongo ¿qué? 42. ¿Sí? Y díganme por favor cuánto es. Es que ahí todavía le podría hacer esto, miren. Abrir paréntesis y ponerle menos, o sea, menos. Y todo eso. Pero no, le ponemos así primero. Cierran los dos. Menos la media. Ah, pero menos la media. ¿Pero cuánto vale mi media, muchachos? 64 punto qué? 64.20 qué? 21, pero es al cuadrado, ¿no? Ajá. Háganme primero este proceso, por favor, para que no se vayan a perder. Este. ¿Esto cuánto les da? ¿Cuánto les da este? Que a mí me dio error. Esto, sí, error porque... No metí bien algo. Sí, exacto, un paréntesis puede ser. Esta partecita nada más, ¿cuánto le dio? Ah, no. ¿Ah, ya todo? Sí. ¿Cuánto le dio? 4.296.53. 50. ¿No hay demás? Ah, 53. Sáquenle raíz cuadrada.
a ese valor que me dio. No, o sea que la red cuadrada. Al valor que me dio. Si no, aquí está, 4.296.53 raíz cuadrada. 65.54. A ver si todos coinciden. ¿Sí? ¿Ya vieron cómo este está grande y este pequeño? Sí. Estos son los que van a sacar de 7 a 7.5 y estos son los que van a sacar con. O puede decir, estos son los que salen con 9 y estos salen con ¿qué? Con 10. Histograma. De frecuencias absolutas. Miren muchachos, ¿cómo la van a graficar en una milimétrica? Es decir, fíjense, en la parte de las X van a poner las fronteras, van a poner siempre las fronteras, ¿Por qué no las clases? Porque dijimos que se pierden, ¿no? Las fronteras. Pero no se le llama fronteras, se llama puntuación. Pero yo les puse entre paréntesis para que sepan qué. Y el eje de las Y van a poner la frecuencia que absoluta. Como yo vi que el valor más alto es 22, pues las hice de 2 en 2. Y miren, les voy a pasar un acordeón. En su hoja milimétrica o en estos cuadriculados, se ocupen 2 cuadros. 2 cuadros porque los vamos a necesitar. O sea, 2 cuadritos para 1, 2, 3, para cada clase. O sea, van a ser 6 clases, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero dejan un espacio. Ajá. Y miren, fíjense cómo va. Empiezo a graficar. Aquí voy a poner en el eje de las Y estos. 1, me voy a 1, pero como yo puse 2, 1 es la mitad, ¿no? Sí. Luego voy con el 5. Aquí está el 6, pues entonces el 5. Voy con el 6. 6, un poquito ya más arriba, ¿no? Luego me voy con el 22. Y así rápido la grafican. Luego 5. 5. Es este, ¿verdad? Y luego voy el 3. Era un poquito más abajo. Sí, ¿Por ¿Un qué poquito más era abajo? Sí, ese era el 6. ¿Así? Sí. Sí. Y luego el 3. 2, 3. Aquí por aquí. Este solito, las puras gráficas, se llama histograma de frecuencias absolutas. Ese solito. ¿Sí? Pero, si les digo polígono, muchos, gonos, lados. ¿Qué tendrían que hacer? Generalmente se les piden los dos. Histograma y polígono. Ah, pues si hago el histograma, si yo nada más les pidiera histograma, mira esto, Pero si les pido el polígono, hago el histograma primero y luego pongo las marcas de clase. ¿Qué eran las marcas de clase? La mitad, ¿no? Y como agarré 2 cuadritos, miren, nada más le pongo el punto a la mitad. Así, miren, bien tramposa. Para no estar graficando 30.5. Nada más la mitad, y miren, la mitad de aquí y la mitad de este, y fíjense, los uno. Porque son lados, ¿no? Miren. Ay, al final eso es lo que es. Si yo les pidiera solo el polígono, haría esto y borraría las ¿qué? El histograma. El histograma, o sea, las barras. Pero generalmente les piden 2. Dicen histograma y polígono. Entonces lo entregan completo así. Fíjense, un lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Polígono de 7 lados, ¿cómo se llama? Hectágono. Pues, ¿sí? ¿Dudas? Entonces, por ejemplo, si nos piden ambos, con una sola gráfica donde marquemos los dos es más que suficiente. Y si te piden uno, cualquiera Se de borra el ellos. otro. ¿Te doy a entender? Sí. ¿Dudas? No, ninguna.